tal? Mi nombre es Jocelyn Ramírez Melo, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Cuento con la matrícula número 210-237-68. Este video corresponde al módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. Respecto al reto número 5, llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, bajo la asesoría de Miguel Ángel Espinosa Arreola. Y bueno, es elaborado con fecha de 22 de octubre de 2025. A continuación presentaré el análisis del caso Radilla Pacheco versus México, abordando sus hechos, proceso ante la Comisión, razonamientos de la Corte y su trascendencia jurídica. En base a la explicación de los hechos del caso, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido en el año de 1974 por elementos del ejército mexicano en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Era conocido por sus corridos populares y por su activismo social. Tras su detención, fue llevado a un cuartel militar y nunca más se supo de él. Su desaparición ocurrió en el contexto de la llamada Guerra Sucia, una etapa en la que el Estado mexicano cometió graves violaciones a derechos humanos contra opositores políticos. La familia de Radilla nunca recibió información oficial sobre su paradero, lo que constituyó una desaparición forzada. Respecto a la explicación del proceso ante la Comisión, la falta de justicia en México, la familia de Radilla acudió al sistema interamericano en el año 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia y tras analizarla concluyó que el Estado mexicano había violado los derechos fundamentales. En 2008, la Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que México no había cumplido con las recomendaciones emitidas. Esta fue la clave para internacionalizar el reclamo de la justicia. Para el análisis de los razonamientos expresados por la Corte, la sentencia de la Corte IDH se divide en 4 partes, que es excepciones preliminares, en la que México alegó que la Corte no tenía competencia, pero la Corte rechazó estas excepciones, confirmó su jurisdicción, ya que México había aceptado la competencia contenciosa desde 1998 y los efectos de la desaparición eran continuos. También tenemos el fondo, en el que la Corte determinó que México violó los derechos a la libertad personal, integridad física, vida y protección judicial establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana. Además, reafirmó que los tribunales militares no deben juzgar violaciones a los derechos humanos cometidos contra civiles. Por ello, las reparaciones se ordenó que el Estado mexicano buscara y localizara a Rosendo Radilla. También realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, así como indemnizar a los familiares, reformar el marco legal para evitar que tribunales militares juzguen casos de violaciones a derechos humanos. Asimismo, tenemos las costas, en las que México fue condenado a pagar los gastos legales y procesales incurridos por los representantes de la víctima. En conclusión, este caso es emblemático en la historia jurídica de México. No solo visibiliza las desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, sino que también obliga al Estado a reconocer las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a reformar su marco legal. Además, fortalece el principio de control de convencionalidad que exige a los jueces nacionales aplicar tratados internacionales de derechos humanos, incluso por encima de normas internas contrarias. El caso de Radilla representa un avance en la lucha contra la impunidad y en la consolidación de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos. Esto es todo por mi parte.